Hola, un gusto saludarlos nuevamente. En este módulo vamos a hablar de lo que llamamos la historia providencial o la providencia de Dios para traer libertad a Occidente, o en otras palabras, la mano de Dios en la historia. Y para esto entonces vamos a comenzar definiendo algunos términos. Por ejemplo, providencia es el cuidado y la superintendencia que Dios ejerce sobre sus criaturas. Eso es tomado del diccionario Nueva Webster de 1828. Y cuidado quiere decir atención o cuidado con miras a la seguridad o protección. Y superintendencia, el cuidado y la supervisión con el propósito de dirección y con autoridad para dirigir. Ahora, hay tres maneras de ver la creación. Si lo vemos desde la creación o la providencia o la mano o el cuidado de Dios en la historia. Por ejemplo, si pensamos lo que dice el secularismo, ellos dicen que existe la naturaleza, lo que nosotros llamamos la creación, y que Dios no existe. Por otro lado, hay una filosofía, una teología o una creencia de que se llama el deísmo, y el deísmo dice que Dios sí creó, pero que se alejó de la creación, que nos dejó a nuestra propia suerte. Y por otro lado, pues existe el teísmo bíblico, lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Dios creó y abrazó su creación, se comprometió con la creación, y por eso tiene que ver con nuestra historia. Por eso es lo que nosotros llamamos la providencia de Dios, o el cuidado o la mano de Dios en su creación. Entonces tenemos aquí las tres cosmovisiones que gobiernan el mundo: el humanismo, el animismo y el teísmo bíblico. El humanismo pues dice que el hombre gobierna. Todo lo que pasa en la creación, todo lo que pasa en el mundo es porque el hombre dispone, o la naturaleza hace que suceden cosas, nadie más. Y en el otro extremo tenemos el animismo. El animismo dice que el cosmos gobierna, o los dioses son los que determinan que pase todo. Y si nosotros vemos esto, si es solo Dios, como la parte que está abajo en la filmina, eso es animismo. O un buen ejemplo de eso es los musulmanes. Ellos dicen es la voluntad de Alá, o como nosotros comúnmente decimos, ojalá. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, solo Dios sería animismo. Si solo Dios gobierna, sería animismo. Si solo el hombre gobierna, sería humanismo, como lo ve el mundo secular. Pero ¿qué es lo que dice el teísmo bíblico? Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios gobierna el universo, pero en Génesis 1:27 Dios nos manda a gobernar la creación. Entonces eso quiere decir que Dios nos dio un espacio donde podemos gobernar. Pero además de eso, Génesis 50:20, ustedes recuerdan, es la historia de José. Y José, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice: ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios encaminó todo esto para bien. Entonces, en otras palabras, nosotros vemos que Dios de alguna manera ejerce gobierno o hace que sucedan cosas en su creación. Y a eso le llamamos providencia. Es el cuidado y la superintendencia que Dios ejerce sobre sus criaturas. Aquel que admite la creación pero niega la providencia se envuelve a sí mismo en una contradicción, porque el mismo poder que causa la existencia es necesario que ella continúe existiendo. Muy bien.
Entonces, ¿qué es la historia providencial realmente? ¿A qué es lo que le llamamos historia providencial? Es el examen de la historia desde una perspectiva bíblica. Reconocer los eventos de Dios en la historia. Ya hemos hablado en otras ocasiones que el mundo secular cuenta la misma historia que nosotros contamos, pero sin Dios. Solamente hechos que ocurrieron por la mano del hombre o por los eventos de la naturaleza. Por otro lado, nosotros reconocemos que Dios, aunque nos creó con libre albedrío, aunque nos dio un mandato de gobernar, Dios tiene un propósito con la historia y Él em, sin usurpar nuestro poder, nuestra autoridad, sin quitarnos esa libertad, Él se ha propuesto que algunas cosas sucedan, que algunos eventos sucedan para cumplir con sus propósitos. Entonces, esto tiene que ver, la historia providencial tiene que ver con reconocer los eventos de Dios en la historia, reconocer que Jesús es el personaje central de la historia y reconocer que Dios está en nuestra historia, en nuestra vida. La historia providencial, entonces, vamos a observar y vamos a ver lo que nosotros llamamos la cadena de la libertad, o sea, algunos eslabones principales de Dios en la historia para traernos libertad. Y pues empezamos con la creación. Dios crea un lugar muy especial para nosotros. Dios crea un lugar para que podamos gobernarlo con ese mandato y podamos tener libertad también para vivir nuestra vida conforme a sus principios o conforme a los principios universales. Bien, pero como sabemos, el hombre decide desobedecer y el pecado entra en la creación, tomando entonces o perdiendo nosotros nuestra libertad y trayendo un caos tan terrible como en los días de Noé, cuando la, la, la vida había perdido valor y había creado tanta violencia en la gente y tanto caos y libertinaje que era imposible vivir. Entonces, el segundo eslabón es Noé, porque Dios decide entregarle a Noé un sistema de gobierno, el gobierno civil. Y luego avanzamos y llegamos a Moisés. Moisés nos trae la ley, que es para ayudarnos a traer libertad externa y para mostrarnos un modelo de gobierno para las naciones. Y luego de él viene Jesús, quien nos ayuda, o mejor dicho, quien nos trae libertad interna, que podamos vivir conforme a sus principios, autogobernándonos y que Él gobierne nuestros corazones. Y luego vemos que empieza el Evangelio a avanzar hacia Occidente a través del apóstol Pablo. Pablo empieza a llevar el Evangelio fuera del pueblo de Israel, no solamente a los judíos, sino hacia Occidente, y se expande todo esto a Europa. Pero pasaron muchos años después de esto, hablando en términos de gobierno, el gobierno civil, porque todo ese tiempo los reyes eran soberanos, los reyes, los monarcas o como quiera que se le llamaban, los zares, cualquiera sea el nombre de un tirano de estos, ellos eran los que tenían todo el poder. Y solamente hasta 1215, con algo que se le llamó la Magna Carta, que fueron unos nobles y dirigidos por un pastor cristiano, que estaban tan cansados de la opresión del rey que ejercía sobre el pueblo, que ellos decidieron juntarse y escribir una carta
donde le exigían al rey que si él no firmaba esa carta, ellos no iban a pagar más impuestos. Y lo que se decía en esa carta es que el rey debía permitir una representación de quienes pagaban impuestos para ver cómo se iba a distribuir esos impuestos. De ahí en adelante los gobiernos empiezan, el rey se vio en tal presión en ese momento por las circunstancias que estaba viviendo, eh, y que él vio que de pronto él mismo iba a perder su poder, que él decidió firmar. Y entonces es una muestra, la primera muestra de que los reyes empiezan a perder poder, empiezan a perder soberanía. Luego, en 1330, nació John Wycliffe, que ya conocemos. Dios le reveló a él que era importante que la gente se empiece a autogobernar y que era necesario que la gente leyera la Biblia. Entonces, John Wycliffe y sus seguidores empezaron a enseñarle a la gente a leer la Biblia, y de esa manera, eh, ellos pudieran aprender cómo gobernarse a sí mismos dirigidos por Dios. Al mismo tiempo, estaba pasando algo muy interesante, es que Dios había guiado a Cristóbal Colón a venir a América. Ahora, esto parece muy raro si lo vemos desde una perspectiva humanista, porque los humanistas nos han enseñado que Cristóbal Colón llegó a América por casualidad. Estaba buscando una ruta hacia la India, y en el camino se encontró o se chocó con América. Pero cuando uno lee los textos originales escritos por Cristóbal Colón, especialmente el libro que él escribió que se llama Las Profecías de Colón, o de las Profecías de Cristóbal Colón, él explica que era Dios mismo. El Espíritu Santo me guió, y muestra versículos de Isaías, cuando dice que fue el Espíritu Santo que lo guió a él a tomar este viaje. Cristóbal Colón había tomado muy en serio el significado de su nombre, Cristófonos en latín, que quiere decir aquel que lleva el mensaje de Cristo. Y él fue providencialmente entrenado, capacitado para ser un marino, y además de eso, Dios había puesto en el corazón de él ir a Asia, porque él conocía unos escritos que habían sido publicados recientemente por Marco Polo, o después de la muerte de Marco Polo. Recordemos que Marco Polo había estado en la India, y allá había conocido y se había hecho amigo de Genghis Khan, el gran Khan, el emperador o rey de los mongoles, que ese era uno de los imperios más grandes de esa época. Y entonces el Khan le había pedido a Marco Polo que llevara 100 misioneros porque él quería conocer sobre Dios. Cuando Marco Polo regresó a Italia, el Papa había muerto, o entregó la carta del Khan, y el Papa murió, y entonces se tardó un tiempo mientras se elegía un nuevo Papa, y finalmente el Papa vio esta carta y mandó unos cuantos misioneros de regreso con Marco Polo, pero Marco Polo en su camino se encontró con unas guerras, y estos misioneros se devolvieron, y finalmente nunca llegaron misioneros al Khan. Entonces Cristóbal Colón sabía de eso, y esa era una de sus intenciones: encontrar una ruta para llevar el evangelio a la India, a la China, a Mongolia, especialmente al Khan, porque él había tomado muy en serio el significado de su nombre, y entendía que el Espíritu Santo lo estaba llevando allá. Entonces, cuando uno ve eso y se da cuenta que de alguna manera Dios usó a este hombre para algo que vamos a ver después, más adelante en esta historia. El siguiente eslabón es
William Tyndale. William Tyndale es muy importante porque él tradujo la Biblia al inglés. Y eso es muy importante porque más adelante William Tyndale fue, una vez terminó su traducción, fue quemado en la hoguera, y más adelante el rey Enrique VIII, que quería divorciarse de su esposa, le pidió al Papa y el Papa no quiso divorciarlo. Entonces el rey decidió que él se separaba de la iglesia, iba a formar su propia iglesia, fundar, poner su propio Papa, y sus consejeros le dijeron que para que todo esto funcionara bien, él tenía que tener su propia Biblia. Entonces, William Tyndale, al morir en la hoguera, su oración fue: Señor, abre los ojos del rey. Y cuando todo esto pasó, que él quería divorciarse de su esposa, fundó una nueva iglesia, puso un nuevo papa. Entonces tomaron la Biblia de Tyndale, hicieron unas pequeñas modificaciones, y él ordenó que esa Biblia fuera puesta en todas las iglesias de su reino. Lo que eso hizo fue que la gente empezara a leer la Biblia por sí mismos y en su propio idioma. Más adelante, entonces, un grupo de estos creyentes se dieron cuenta que algo no estaba bien con la iglesia, que la iglesia estaba dañada, pervertida, y ellos decidieron tratar de purificar la iglesia. Eso fue lo que se llamó los puritanos. Más adelante ellos se dieron cuenta que era imposible purificar la iglesia desde dentro, así que ellos decidieron separarse de la iglesia para crear una nueva iglesia. Se llamaban los separatistas. Y los separatistas fueron perseguidos, y este grupo se fue a Holanda. En Holanda estuvieron un tiempo, fueron perseguidos nuevamente, tuvieron que regresar a Inglaterra, y finalmente en Inglaterra el nuevo rey, el rey les permitió ir a América, que había sido, Cristóbal Colón había abierto las puertas para América, y entonces ellos fueron a América, y vamos a ver, a ellos se les llaman, a ese grupo que llegó a América se llamaban los peregrinos, y vamos a ver un poquito más adelante cuán importante estos peregrinos fueron en cuanto hablamos de gobierno y libertad. Y al mismo tiempo que todo esto estaba pasando, pues apareció la imprenta. Recordemos que lo primero que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. Esto dio un gran avance en el reino de Dios, en la libertad, para traer luz en todo lo que estaba pasando. Y la imprenta permitió que Martín Lutero pudiera seguir adelante con todo este movimiento de reforma que transformó Europa. Y una de las cosas que hizo Martín Lutero fue también traducir la Biblia al alemán para que la gente pudiera leer en su propia lengua. Todo esto permitió que entonces finalmente los peregrinos llegaran a América. Algo muy interesante con los peregrinos fue que ellos viajaron en un barco que se llamaba el Mayflower, y cuando antes de contar esa historia, debo decir que una de las motivaciones que ellos tenían para ir a América era que ellos sabían que habían indígenas acá en América, y que por eso ellos que tenían una de sus motivaciones era venir acá para expandir y llevar el evangelio. Y en el camino, en el Mayflower se le partió una de las velas, y entonces una tormenta lo arrastró hacia el norte. Ellos venían con permiso del rey
para venir a lo que se llamaba la colonia de Virginia, pero no llegaron ahí. Esa colonia, em, esa parte le pertenecía al rey y era jurisdicción del rey. El rey gobernaba ahí. Pero como ellos fueron llevados al norte, llegaron a lo que hoy en día es Massachusetts, antes de bajarse, ellos se dieron cuenta que habían llegado a un lugar donde estaba fuera de la jurisdicción del rey. Y ellos se preguntaron, bueno, acá quién gobierna, cómo nos vamos a gobernar, cómo va a ser todo esto. Y esta pregunta era importante, o se la hicieron, era porque no solamente venía este grupo de cristianos, peregrinos, gente buena, sino que también había gente no cristiana, y ellos tenían miedo que una vez bajaran ahí pasaran cosas muy malas. Entonces pasó algo histórico. Recordemos que hasta este momento, y como vamos a ver más adelante en nuestro módulo, los reyes eran soberanos en todas las naciones, y habían reyes muy poderosos. Muchos de ellos habían proclamado ser representantes de Dios, y ellos tenían derechos divinos, lo que llamamos el derecho divino de los reyes, y era una forma de gobierno de arriba abajo. Pero aquí, en esta imagen, es lo que le llamábamos el pacto del Mayflower. Recuerden, el Mayflower es el barco, y dentro de ese barco ellos decidieron hacer una especie de constitución, una especie de gobierno, donde ellos, por consentimiento de ellos mismos, decidían formar un gobierno. Entonces esto era totalmente diferente a lo que el mundo por 6,000 años había estado acostumbrado a ser gobernados desde arriba. Ahora era este grupo de gente que ellos mismos decidían hacer una constitución para que sea por la voluntad o por consentimiento de la misma gente. Y esto dio como resultado una nueva forma de gobierno. Poco después de eso, o al mismo tiempo de que Estados Unidos se iba a empezar a formar, aparecieron 3 hombres que son muy importantes en lo que tiene que ver con la filosofía bíblica de gobierno. El primero era John Locke, era un hijo de un pastor. Él era un abogado, un hombre de leyes, cristiano que leía la Biblia, y él decidió escribir para ir en contra de la tiranía de los reyes en Inglaterra. Él decidió escribir lo que hoy se conoce como el primer tratado de gobierno civil de John Locke. Y en el primer tratado de gobierno civil, él demuestra bíblicamente que el derecho divino de los reyes no existe. Y luego escribió el segundo tratado de gobierno civil. Todos estos fueron escritos después de su muerte. Él fue muy perseguido. Y bíblicamente él dice cómo debería ser un gobierno civil. Después aparece otro hombre, Charles de Montesquieu. Charles de Montesquieu era católico, pero un buen hombre que leía la Biblia, y él escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes. A él le debemos lo que hoy conocemos como la división de poderes. Él fue quien propuso dividir el poder político, el gobierno, en 3, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y él tomó esto de Isaías 33, 22, donde dice: Dios es nuestro rey, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro juez, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y dice, solo Él nos salvará. Entonces podemos ver que ese era un hombre bíblico. Y también tenemos a otro hombre que se llama William Blackstone, que también era un abogado muy importante en Inglaterra, y él escribió un libro donde mostraba cómo las leyes
en Inglaterra estaban tan permeadas por la Biblia, y él demostró cómo era tan importante la ley de Moisés, la ley bíblica, para ejercer em, gobierno, gobierno civil. Todo esto dio como resultado que luego en 1700, cuando finalmente se lograron fundar una nación, 13 colonias de cristianos se juntaron en Estados Unidos y crearon una nación, y crearon una constitución que comienza ahí, como dice, we the people, nosotros la gente, no el rey, sino nosotros. Y ahí es donde empieza la república moderna. Ellos le llamaron república porque fueron inspirados en la república de Moisés y de todos estos hombres cristianos que estudiaron, John Locke, William Blackstone, Charles de Montesquieu, investigaron de otros lugares, pero fue esta constitución bíblica que por primera vez en la historia, por eso es tan importante. No es que estudiamos Estados Unidos porque llegó a ser una nación grande porque sí, es que estudiamos cómo Dios ha traído libertad, porque antes de Estados Unidos no existía ninguna nación libre, todas estaban bajo gobiernos tiranos, todas estaban bajo reyes, y solamente ahí, en ese momento tan histórico, tan especial, que Dios había permitido que cristianos llegaran a esa nación con ideas de la reforma, con ideas bíblicas de gobierno. Habían sido tan perseguidos por gobiernos tiranos que habían estudiado tanto la Biblia para ver cómo debería ser el gobierno, que luego pudieron fundar una nación con una constitución y de una manera que le quitara el poder a los reyes, a los tiranos, al mismo gobierno, y lo limitara. Luego podemos ver otro eslabón, los patriotas. En Estados Unidos, pues, tenemos un buen ejemplo. George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, se le llama el padre de la nación americana, un hombre temeroso de Dios. Y en esta foto lo vemos que antes de salir a la guerra, él oraba. Y existen varias historias sobre él, de cómo Dios lo protegió. En una ocasión, él estaba peleando, y los indios, los nativos de esa zona de América, dice que le dispararon muchas veces y solamente al final tenía unas balas en la capa, y los mismos indios reconocieron que él debió haber sido protegido por el gran espíritu, como ellos eh, pensaban. Pero por otro lado, algo increíble de su carácter, de su temor, era que él fue elegido el primer presidente de los Estados Unidos, y luego, como la nación todavía era muy débil y tenían temor de que se puedan separar y dividir las colonias, entonces decidieron elegirlo por segunda vez, y se terminó este periodo y decidieron elegirlo por una tercera vez. Él no quería, pero él sabía que había una necesidad. Y una vez se terminó este periodo, entonces le mandaron una carta a algunos de sus generales y le dijeron: queremos hacerte rey. Ahora imagínense la tentación, lo que esto significa para un hombre que se le diga que quieren convertirlo en rey. Es una tentación muy grande. Y él dice: nada me hace más triste, ni siquiera todos los horrores de la guerra me hacen tan triste como pensar que ustedes estén pensando
o ver que ustedes estén pensando que yo quiera convertirme en un rey. Hemos luchado, hemos perdido tantos hombres en la guerra para librarnos de un rey. Y ahora ustedes quieren convertirme a mí en un rey. Y entonces él acabó con esa idea. ¿Se imaginan donde George Washington hubiera cedido a esa tentación? Hoy no tendríamos libertad, porque Estados Unidos no sería una república, sino una monarquía. Y eso hubiera acabado con todo. Hoy en día, gracias al ejemplo de los Estados Unidos, tenemos más de 60 naciones con muchas libertades. Y tenemos muchas repúblicas porque se copiaron de la República de los Estados Unidos. Ahora, la providencia de Dios no solamente la vemos en Estados Unidos y en la formación de los Estados Unidos como nación, sino que también la podemos ver en nuestras naciones. Por ejemplo, en Colombia, nosotros podemos ver a Simón Bolívar, que sabemos que él no era un hombre temeroso de Dios en todo sentido, pero Dios lo usó a él para traer libertad a nuestra nación. Una de las historias que conocemos de él es que cuando Bolívar cruzó los Andes, antes de cruzar los Andes estaban en los llanos orientales de Colombia, y era un ejército pobre. No tenían muy buen vestido, no tenían buenas armas, no tenían buena comida, y necesitaban cruzar los Andes. Se dice que le dijeron que el camino normal al otro lado lo estaba esperando el ejército español, pero sería un suicidio pasar por ahí. Entonces él preguntó, ¿no hay otro camino por donde podamos pasar? Y dijeron, sí. Hay otro camino, pero por allá no pasan sino cabras. Y él dijo, por donde pase una cabra, también puede pasar un ejército. Así que pasaron los Andes, cruzaron los Andes, algunos murieron en el camino, y cuando bajaron al otro lado, tenían que enfrentarse con el ejército, y esa es la batalla del Pantano de Vargas. Cuando el comandante del ejército español vio el ejército colombiano, el ejército libertario, se burlaron. Y él dijo, hoy ni Dios nos quita la victoria. Y Simón Bolívar dijo, en el nombre de Dios peleamos. Y todos sabemos lo que sucedió. Dios dio la victoria al ejército de libertad de Simón Bolívar para que hoy podamos tener libertad nosotros. Pero no solamente eso, aún más recientemente podemos ver la providencia de Dios. Dios sigue obrando, Dios sigue moviéndose, Dios sigue actuando en nuestros países. Algunos de ustedes habrán escuchado del hermano Jaime Ortiz Hurtado. Él era un teólogo cristiano. Había estudiado teología en Brasil y en Costa Rica, y luego vino a Colombia. Es colombiano, regresó a Colombia, y aquí en Colombia lo hicieron, o fue nombrado rector del Seminario Bíblico de Colombia en Medellín. Y estando ejerciendo como rector y profesor de teología, él deseó o sintió un deseo de estudiar Derecho. Y él fue a la Universidad Pontífica Bolivariana y estudió Derecho Constitucional. Yo hablé con su esposa, y su esposa me dice que inicialmente él ni siquiera había pensado estudiar toda la carrera. Él quería saber un poco de leyes, así que entró a tomar algunos cursos, y poco a poco finalmente se graduó. De hecho, su tesis fue calificada y salió con honores. Y él siguió ejerciendo su labor de maestro, pero nunca ejerció
su, su profesión de derecho. Luego, en 1991, aquí en Colombia, se decidió crear una nueva constitución. El gobierno decidió crear una nueva constitución y al mismo tiempo un grupo de cristianos había creado el partido político que se llamaba Unión Cristiana. Entonces ellos tenían, por ser partido político, tenían el derecho de presentar candidatos. Pero se preguntaron qué cristiano en Colombia en esa época, abogado y constitucionalista, que sepa de constitución. Entonces buscaron y encontraron que el hermano Jaime Ortiz Hurtado había estudiado eso. Así que le propusieron y él dijo, bueno, para servir a mi país lo voy a hacer. Y entonces resultó elegido. Luego en la Constitución fue nombrado como presidente, presidente del equipo o de la comisión primera, que era la comisión que se iba a encargar de hacer el preámbulo. Nosotros en el preámbulo de nuestra Constitución se nombra a Dios cuando antes era nombrado el Divino Niño. Entonces él apeló y él propuso y él luchó para que así fuera. Luego él trabajó en los 100 primeros artículos de la Constitución y en esos artículos, primero hoy en día tenemos el artículo 42 que habla de cuál es la familia bíblica, que eso nos ha protegido para que otras corrientes ideológicas cambien lo que es la familia bíblicamente. Y además de eso, él lucha por algo muy importante que es la objeción de conciencia y libertad de cultos, algo que tal vez muchas otras constituciones no lo tienen, pero que nosotros podemos tener libertad en nuestro país gracias a que este hombre se preparó, aún sin tener intención de trabajar, pero él reconoció que fue Dios quien lo preparó justo para ese momento. Entonces, vemos cómo Dios, después de la caída del hombre, él tenía un plan de restaurar y traernos libertad. Y somos nosotros los que le obedecemos, quienes Dios utiliza para traer libertad a las naciones. Así que esto es la línea de la libertad o la historia providencial o la línea de la libertad para traer para Occidente, para traer libertad a Occidente. Y estos son los eslabones. La creación, Dios nos creó en un lugar muy especial para que podamos gobernarnos o gobernarlo, perdón. Luego viene Noé y el diluvio, donde Dios introduce el gobierno civil para proteger la vida, la libertad, la propiedad. Y luego aparece Moisés y la ley, es para traernos libertad externa con un modelo de gobierno civil bíblico. Y luego viene Jesús, que es el punto focal de la historia, donde Él nos trae libertad interna, nos ayuda a poder tener autogobierno. Después tenemos al apóstol Pablo llevando el evangelio, llevando el evangelio hacia Occidente. Y después tenemos la Biblia en la lengua de la gente. Recordemos que antes de eso, la gente, que solamente los ilustrados, quienes sabían latín o griego, eran los únicos que podían leer la Biblia. Pero gracias a hombres obedientes que obedecieron a Dios para, con mucho esfuerzo, persecución, poder traducir la Biblia en el idioma de la gente. Después de esto, Colón obedece a Dios y abre las puertas para América, para el Nuevo Mundo. Y aparecen después los peregrinos, quienes vinieron y en el Nuevo Mundo
en América crearon un nuevo modelo de gobierno. Por primera vez en toda la historia, un modelo de gobierno bíblico bajo el consentimiento de la gente. Y luego vemos los patriotas, personas que dieron o estuvieron dispuestos a dar su vida para liberar a las naciones de la opresión externa, de la esclavitud externa. Y luego vinieron los misioneros y pioneros que trajeron o permitieron que se crearan ciudades o que pioneraron diferentes aspectos que tienen que ver con la libertad de nuestras naciones. En América Latina, por ejemplo, tenemos a Diego Thompson, que fue el que creó las sociedades bíblicas en América Latina, en Bogotá, desde Bogotá hasta Argentina. Él viajó creando escuelas, creando sociedades bíblicas y repartiendo la Biblia. Y por último, pues es hacia donde nos dirigimos, la ciudad de Dios, la ciudad de Apocalipsis 20, donde Dios dice que vamos a reinar, vamos a gobernar junto con Él. Entonces, ¿por qué es importante ver la historia providencial? ¿Por qué es importante entender o conocer lo que Dios está haciendo en la historia? Es para poder trabajar con Él en su historia. Es para poder co-crear con Dios. Es para dar a conocer su historia, para salir del engaño. Y porque todo esto nos da aliento y esperanza para continuar. Ahora, Dios sigue escribiendo su historia y nosotros hacemos parte de la historia que Dios está haciendo en las naciones. Así que tenemos ese reto, ese desafío de buscar y entender lo que Dios está haciendo con su historia providencial y encaminarnos en ella para lograr que los propósitos de Dios sean cumplidos aquí en la tierra.